Dejo en este lugar al doctor Roberto Araya, quien es magíster en Ciencias Mención Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Chile, obtuvo su doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de California. Actualmente es investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación. En el marco APEC, el doctor Araya es representante de Chile en el proyecto APEC STEM de estudio de clases y clases públicas. Durante 7 años ha formado equipo con la Universidad de Tsukuba, Japón, y Universidad Konkani en Tailandia. Ha hecho clases públicas en Tokio, ha sido keynote speaker en las conferencias APEC STEM y ahora es parte del equipo que realiza el proyecto Inclusive Mathematics for Sustainability in a Digital Economy. Doctor Araya, bienvenido. Bueno, primero que todo quería agradecer a todos ustedes por participar en esta conferencia y clase pública o estudio de clase. Agradecer a Gladys Brito, la vicerrectora, Eduardo González, director regional de ProChile. Bien, entonces yo voy a mostrar primero qué es pensamiento computacional y la tremenda oportunidad que tenemos todos de incluirnos en entender pensamiento computacional e introducirlo en las escuelas. Y segundo, lo de estudio de clase o clases públicas. La presentación está en castellano, una parte en inglés para nuestros visitantes, a quien quería nuevamente agradecer. El profesor Isoa es, diría, el principal desarrollador en clases públicas en Japón. La Universidad de Tsukuba es la universidad más primera de Japón en formación de profesores. El profesor Maitrin Prasita es el líder en introducir esta metodología en Tailandia y es decano de la Facultad de Educación de la Universidad Konkan. El profesor Ichan Liu es rector de la Universidad Pedagógica Nacional de Corea y el profesor Carl Pennypacker de la Universidad de California, Berkeley. Es físico astrónomo, un estudiante de él obtuvo el premio Nobel y hoy está dedicado también a educación en las escuelas, en introducir también física, astronomía y pensamiento computacional. Y también quería saludar a nuestra doctora Daniela Caballero, que va a ser la profesora. Ella, Daniela, es una postdoc, hizo el doctorado aquí en Chile, con estadías en Suiza, y es, digamos, ha estado trabajando fuertemente en el pensamiento computacional. Y vamos a verla ahora en acción en una clase. Ok, entonces primero, ¿por qué pensamiento computacional? ¿Qué es y cómo enseñarlo? Y la segunda parte, muy breve, sobre estudio de clase, que es una metodología japonesa de desarrollo profesional docente. Partamos por imaginar el futuro. Por aquí estaba la sociedad cazador-recolectora, la sociedad agrícola, industrial, la sociedad de la información que estamos hoy en día. Y después esta sociedad súper inteligente, que es la que viene. Cada vez han habido cambios en tecnología que hacen grandes diferencias. Aquí agricultura, como cultivar ciertos cultivos, hizo una enorme diferencia y los otros pueblos básicamente casi desaparecieron. Entonces, estando hoy día en sociedad de información, con mucha información, vamos a pasar a una sociedad más inteligente. Y decir, ¿qué es eso? ¿Y qué necesitan nuestros estudiantes aprender? Entonces, imaginemos que tiene el teléfono, ¿cierto? Que hoy en día me habla y me da una sugerencia. Me dice qué hacer. Es una primera posibilidad que es... pero no solamente eso, imaginemos que además toma la iniciativa el teléfono. Por ejemplo, me maneja el auto, o sea, ya ni siquiera, no es una sugerencia, sino que la máquina me dice realmente qué es lo que yo debería hacer. Y lo hace. Pero imaginemos una sociedad inteligente que además aprende sola, sin que yo le diga nada. O sea, ya ni siquiera le doy instrucciones, va aprendiendo y a lo mejor va aprendiendo más rápido que yo. Entonces eso es una máquina súper inteligente. Y a lo mejor tengo dos aplicaciones aquí y a veces no están de acuerdo. Una me dice hacer una cosa, otra hacer otra. Entonces ya en ese caso yo tengo que tratar de entender, es como un rey que tiene dos primeros ministros y cada uno quiere hacer cosas distintas. Es una mayor dificultad. ¿Qué es lo que hago? ¿Cierto? Algunos me dicen en un lado, otro en otro sentido. Y además toman decisiones y lo hacen.
O sea, el auto me lleva para allá, el otro quiere ir para otro lado. Entonces tengo que entender este proceso. Imaginemos aún más que, como no se ponen de acuerdo, ambas aplicaciones empiezan a conversar. Y está pasando eso en un lenguaje que yo no entiendo. O sea, tengo como dos primeros ministros acá y uno me dice una cosa y entre ellos empiezan a dialogar y yo quedo fuera. Eso no es deseable. Entonces, necesitamos entender este tipo de tecnología. Imaginemos ahora que tengo 10 aplicaciones, ahora no tengo 2, sino que tengo 10. Es como tener 10 esposas o 10 esposos, y cada uno con diferentes opiniones. ¿Qué es lo que hago? Entonces, bien, esto es un poco un bienvenido a la sociedad inteligente, que tenemos muchas aplicaciones inteligentes que hacen cosas autónomamente, aprenden independiente de nosotros, toman decisiones. Entonces necesitamos entender cómo es eso que funciona. Es más que información. Ahora, entonces, ¿cómo introducir en el currículum? Estamos trabajando con unidad de currículum. ¿Cómo introducir estas nociones en el currículum para nuestros niños? Ya en el currículum de Estados Unidos, este es el de matemática, dice usar modelos. El de ciencia, currículum de ciencia, entonces usar modelos. Y hay un punto central que ya está empezando a introducirse en el currículum norteamericano hace un tiempo, usar matemática y pensamiento computacional. O sea, eso ya empezó en Estados Unidos, eso tiene unos 5 o 6 años. Y nosotros todavía no lo tenemos. Entonces tenemos que aprender de ello, de Estados Unidos, de Corea, Japón y Tailandia, cómo lo estamos introduciendo. Ya en Estados Unidos ya 5 años en ciencia. Y todavía nosotros no lo tenemos. Bueno, entonces esto es ¿por qué? Lo segundo es, ¿qué es pensamiento computacional? Un pequeño resumen de introducción. En la clase que va a hacer Daniela se va a notar un poco mejor, pero igual da para mucho. Tiene muchas aristas, muchos componentes. Es un desafío nuevo para todos y lo que hacemos aquí en APEC es tratar de nosotros ponernos de acuerdo qué es lo que deberíamos enseñar. No es que estemos todos totalmente de acuerdo. No está exactamente claro. Y el grupo APEC de Asia-Pacífico, somos todos de Pacífico con asiáticos, es cómo introducir estas nociones en la escuela. De eso se trata. Es un gran cambio. Yo sé que muchos dicen, otra vez otro cambio en el currículum. Pero oiga, aquí nosotros tenemos que movernos con el resto, no podemos quedarnos atrás. Todo el mundo está cambiando. El profesor Hee-chan tiene una famosa metáfora que nombra, dice, mire ya, y después lo va a decir, el mundo de los rápidos. Pero lo va a decir de una manera que no voy a adelantarme, pero el mundo de los rápidos, hay que moverse rápido. Bien, entonces, ¿qué es pensamiento computacional? Según alguna visión, tiene 3 componentes principales, 3 pilares. Uno, descomponer un problema en problemas más chicos. Y en problemas más chicos. Y aún más, en pedacitos y pedazos aún más chicos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Más chico todavía. Tan chicos los últimos problemas que esos problemas finales los puede hacer cualquiera. Una persona o una máquina muy simple. O sea, partimos de algo complejo, lo descomponemos como un Lego al final, y eso es muy simple de hacer. Ahora, esto suena muy simple, pero un problema complejo. Hacer este proceso de composición y cómo se interrelacionan estos elementos muy simples, todo ese proceso no es nada de simple. Hay mucha estrategia y eso se trata al final de la computación, llevarlo a máquinas muy simples que hacen solamente 1 y 0, básicamente, con reglas muy simples al final. El segundo es modelamiento y el tercero es machine learning, que ya vamos a explicar. Entonces, pone primero descomponer. Esta es una idea, esta está en inglés, ¿sí? La profesora Wing dijo, mira, lo central es eso, es la descomposición. Y esta es una idea muy antigua que viene, por ejemplo, Leibniz, el matemático, dice que era matemático y abogado. El ideal sería que si hay una disputa entre dos partes, dijera, a ver, calculemos. Calculamos y sale una solución. O sea, se lleva un cálculo todo. Y inventó algunas máquinas y es una vieja aspiración en computación, llevar todo a un mecanismo simple. Por ejemplo, imaginemos que este es un vehículo y tiene que salir por esta pieza y está ahí, esto va avanzando y logra salir. El problema es cómo lo programo.
Una manera sería este vehículo, esta flecha es un vehículo, avanzo acá, tengo 2 veces que avance, cuando tope, doble a la derecha, avance y después doble a la izquierda y avance. Se le da instrucciones muy simples. Y eso sería una manera de manejar un vehículo con reglas muy simples. Otra, un juego como este, ¿cierto? Que todos hemos jugado. ¿Cómo hago una máquina que juegue a este automático? La idea es darle reglas muy simples. Por ejemplo, si el opuesto es este, ¿qué debería hacer yo? Si están alineados 2 de mi opuesto, ponerme en medio. Es una regla. Y mucha de la computación y pensamiento es pensar de esa manera, en reglas simples ante estos problemas. Este que está aquí para manejar un vehículo. O sea, ver cuáles son las reglas. Otro ejemplo son por ejemplo, las humanidades digitales, que también se puede aplicar esto. Este es el cuento de la Caperucita Roja. Si uno ve en el cuento de la Caperucita Roja, ¿cuántos de ustedes han escuchado la historia de la Caperucita Roja? ¿Nadie? Ah, ya. Todo. Bueno, podemos hacer un proceso, eso no tiene por qué ser solamente máquinas, puede ser literatura, la Caperucita Roja. Por ejemplo, podríamos contar cuántas veces sale la abuelita en el cuento, 10 veces, la mamá, una vez, Caperucita Roja, ¿cuántas veces nombrada? ¿Cuántas veces nombrada Caperucita Roja? ¿Aló? 5, ¿cierto? Eso es lo que dice ahí. El lobo, 12 veces. Y el cazador, decimos, está 2 veces. O sea, hemos resumido la información, pero todavía es muy pobre. Por eso todavía no capturamos. No capturamos la dinámica que hay ahí. Pero si yo viera cuando el cazador es nombrado cerca de la abuelita, digo, oh, está cerca, porque en el texto está cerca. Si cuento las cercanías, todas las veces que están cerca, llego a algo más interesante. ¿Cierto? Aplico esa regla y llego a lo aquí. Aquí está principalmente entre el lobo y la abuelita, donde está toda la acción. Si aplico ese algoritmo muy simple que he descompuesto esto en tomar los personajes y después sus relaciones, y las relaciones solamente si están cercanos, llego a algo del corazón del cuento, que está el lobo que anda detrás de la abuelita, ¿cierto? Y aquí está nuestra Caperucita, que tiene una interacción con el lobo. Y la mamá anda por ahí flotando porque casi no hay interacción con ella. Fíjense, hemos tomado un clásico de la literatura, no es Shakespeare, claro, no es Shakespeare, pero es la Caperucita Roja, y hemos logrado, aplicando reglas muy simples, capturarles algo de la esencia del cuento. O sea, esto puede aplicarse a la humanidad de literatura. Modelamiento computacional. Voy a ver cómo está el tiempo. Imaginemos que este sea el mundo, lo rojo es que no hay comida, lo verde es que hay comida, y aquí partimos. Entonces, es pensar que cómo nos movemos nosotros, se mueve una bacteria o se mueve un gusano en el mundo. Se va a ir buscando en la zona donde hay más comida. De aquí se va a ir al 31, ¿cierto? ¿Se ve el 31 atrás? ¿Del 31 a dónde se iría? Al 28. Y así. Ese es un modelo computacional que muestra, aquí está la trayectoria, 31, 28, cómo se mueve un gusanito. Y eso, hemos reducido todo el mundo con su riqueza a un tablero con números y con una regla de movimiento muy simple. Y eso captura mucho el movimiento de diferentes animales. Es lo que está acá, es otro modelo computacional. Este es un mundo, nuevamente, reducido todo el mundo a un tablero. Estos son los azules y estos son los rojos. Sentados como ustedes están aquí. Y en cada instante, este es un modelo de un señor Schelling, que sacó el premio Nobel de Economía, la mitad por esto, la mitad fue por esto, dijo, mira, si este azul ve que la mayoría de sus vecinos son azul, se queda ahí. Pero este azul, que ve que de sus vecinos, la mayoría, 3, 4, son rojos y 2 son azules, y dice, no, me siento incómodo aquí, o sea, y salta a cualquier otro lado. A cualquier otro lado. Y así cada uno de ellos hace lo mismo. ¿Qué pasa después de un rato? Y después de un rato, ¿qué se forma? La zona de los rojos, zonas de azules, se segrega la sociedad. O sea, la gente se separa. Lo interesante es que con un modelo muy, muy simple, brutalmente simple, porque todo el mundo se reduce a un tablero, él entiende el mecanismo por lo cual nos segregamos.
Entonces es un modelo computacional. Aquí hay otro, que no sé cómo está en el tiempo, este es otro modelo, en que esta es gente roja, es gente con poca educación, que no terminó el colegio. Y la gente azul es gente con fue a la universidad y tiene mucho más estudios. En general la gente azul lo que quiere es vivir alrededor de gente. Por ejemplo, un abogado necesita gente, un profesor con gente. Pero la gente roja con poco estudio se queda bien en su lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que este azul que está aquí está contento, por eso está cuadradito, porque está con harta gente. Pero este azul aquí dice, no. Yo estudié y quiere estar con gente. Eso es todo. Y si uno hace eso y litera, tiene después un rato eso, se empiezan a formar grupos azules y avanza, se forman esto. Se forman ciudades como Santiago, como Boston, como Tokio, donde están toda la gente con más educación, ¿cierto? Seúl, este es Seúl. Ahí está Seúl. Ahí la gente, pero la gente con poca educación sigue en el campo y se segrega de esta otra forma, distinta a la anterior. De la gente con más educación, menos educación. Todo un problema social modelado computacionalmente. Esto se puede hacer en un tablero. Aquí hay otro ejemplo que nosotros hemos hecho con juegos concretos, con una especie de tablero, y que lo aplicamos a un problema, por ejemplo, este que está aquí es la producción de huevos. Producción de huevos. Y es muy interesante el experimento porque se hizo de la siguiente forma. En cada jaula se seleccionó la gallina que producía más huevos. Aquí esta, de esta otra jaula, esta, de esta otra jaula, en fin. Y esa se pudo reproducir, la reprodujeron. La nueva generación hizo lo mismo. En cada jaula, la gallina que producía más huevos. ¿Qué hubieran esperado ustedes después de un par de iteraciones hubiera pasado? ¿Qué se hubiera esperado? ¿Sí? ¿Ah? Lo escucho. Bueno, están juntando, pero digamos, en cada jaula escojo la que produce más huevos. Y después esa nomás tiene hijitos. ¿Cierto? Y le pongo una jaula. O sea, las que vienen ahí son todas gallinas que han producido varios huevos. Y desde esta nueva jaula, solamente la que produce más huevos deja que tenga hijitos. Después de varias generaciones, ¿qué lograría? ¿Sí? Muy bien. Una especie, dice, completamente perfecta después de varias generaciones. Eso es lo que uno predeciría, porque cada vez cojo de cada jaula la que tiene más huevos. La que produce más huevos. Curiosamente, no sucedió eso. No sucedió. Pero otro experimento es que de cada jaula entera, la jaula entera que producía más huevos, hacía que se reprodujeran. Todos. A pesar de que aquí había una gallina que ponía muchos huevos, dijo, no, es la jaula entera. Entonces, él se llama por jaula entera. No por la gallina sola que producía más huevos, sino que tiene que ser la jaula entera. Es como todo el curso que le va bien, aprueba. En este otro curso, aunque haya un alumno muy bueno, no aprueba, porque en promedio el curso no. Y en este caso sí se produjo gallinas más perfectas. Aquí sí, allá no. ¿Por qué? Eso es lo que tratamos de entender con un modelo computacional. ¿Por qué se producen estos fenómenos? Un fenómeno muy práctico. Por último, Machine Learning, máquinas que aprenden. Nuevamente aquí, este ejemplo que puse se puede programar simple en sistemas muy simples, pero imaginemos un auto en la calle. Habría muchas reglas. ¿Qué hacer? No solamente los signos, parar lo que dice el signo. Se cruza un perro, se cruza reglas cuando se cruza un ciclista. Montones de situaciones, son millones de reglas, imposible hacerlo con reglas. O un juego más complicado que ese, mucho más complicado, un juego como Pac-Man ya, tiene muchas reglas que poner. ¿Cuál es la opción? Hacer que no poner reglas, sino que mostrarle a la máquina muchos ejemplos, cómo han jugado la gente, cómo ha manejado la gente, millones de casos, y el computador solo aprende a manejarse en esos casos. O sea, es un paradigma completamente distinto. El anterior, yo doy las reglas, en este otro le enseño, lo entreno. Bien, este es un caso que hicimos hace poco.
un juego con unas cajitas que hay que adivinar cuáles tienen conejos. Lo interesante es que al final esto conecta, y el profesor conecta con gráficos XY, gráfico se llama scatter, donde están los puntos y las rectas. Es decir, se puede enseñar las ideas centrales de Machine Learning en un curso como estos niños de octavo, que tienen XY marcando puntos. Es un pariente de regresiones, pero no exactamente lo mismo. O sea, las ideas centrales para poder entender cómo funcionan estos métodos los podemos enseñar. Eso es lo interesante, que no sea algo misterioso. Entonces podemos llegar a entender esos fenómenos. Bien, solamente decir que estos Machine Learning aquí está mostrando cómo en el mundo cada vez va siendo más popular que las máquinas aprendan. Ya hay muchos sistemas en que las máquinas aprenden. Decir que aquí hay varias áreas de la computación, lo que es programación en los últimos años, y la de azul, la que va subiendo, es que las máquinas aprendan. En realidad, en ese caso, uno no programa a la máquina, no le da reglas, uno lo entrena a la máquina, le da muchos casos. Tal como cuando ustedes le van a enseñar a un perrito, no le dan regla al perrito, ¿qué hacer? Incluso a un niño, uno a veces le da reglas, pero en general, ¿cómo aprende uno fútbol? Tiene muchas reglas, pero más bien uno aprende practicando y jugando, mirando y jugando. No aprende con un manual de reglas, sino que aprende interaccionando y jugando. Es un poco la idea. Y los métodos requieren un poco de álgebra nomás. Entonces, ¿cómo enseñarlo? Bueno, es un poco lo que estamos acá. ¿Cómo enseñar esta idea? Y creo que es muy importante. Parecen difíciles, pero fíjense ustedes que en el año 1100 solamente el 2% de la gente en Europa sabía leer, de los cuales todos eran hombres, no las mujeres, no leían. Se consideraba difícil, muy difícil aprender a leer. Aquí hay una curva en Europa del 1400 al 2005, y estos rojos, los rojos, el porcentaje de gente que lee, los rojos son ¿de qué país? Son suecos. El 0% de los suecos en 1400, 1500 sabía leer. Se considera algo muy difícil, complicado. Hoy en día todos saben leer. No solamente en Suecia, también aquí en Chile todo el mundo aprende a leer. O sea, se puede hacer un cambio. Yo creo que estamos en una situación similar. En Chile, pensamiento computacional suena nuevo, suena difícil, pero en unos pocos años más todos tenemos que estar arriba. El problema es que no podemos ser muy lentos, Ichan, ¿cierto? Si nos demoramos mucho, otros van a aprender antes que nosotros y vamos a tener problemas. Bien, solamente el método de clases públicas, contar ahora el Lesson Study, estudio de clase. Para mí fue un shock cultural cuando fui a Japón. Esta es la Universidad de Tsukuba, ahí. Estos son los estudiantes, una clase y son todos profesores. Este es el método de desarrollo profesional docente en Japón. No es que uno hable aquí como estoy hablando yo, una clase teórica de qué es pensamiento computacional, sino que ahí está la clase, ahí están los niños. Entonces uno ve algo en concreto, con lo bueno y lo malo, por supuesto, pero los profesores van mostrando sus clases y eso uno puede ver como en la acción. Después de Tokio me tocó ir a Konken, en Tailandia, y la primera vez que me tocó me dijo el profesor Maitre, Roberto, tú tienes que comentar la clase. Y yo estaba aquí y tomé una foto, como si lo estaba y tomé una foto, y me dije, ¿y qué voy a comentar? Sí, el profesor que estaba dando la clase acá es japonés, era japonés, y los estudiantes tailandeses, y claro, había una traducción entre ellos, pero no al inglés ni al castellano. Dije, ¿qué voy a opinar? Pero en realidad uno se da cuenta que puedo opinar mucho porque la interacción, los estudiantes se interesaron o no, mucho. Tuve que comentar esa clase. Y después me tocó a mí dar una clase, esta es una clase en Tokio, con los estudiantes japoneses, la daba en inglés, se iba traduciendo, no sale el sonido, pero no importa. Y de manera que dije, bueno, si esto creo en esto, tengo que hacer yo una clase y ver cómo es. Justamente una clase que hicimos en Tokio. Bueno, para redondear, la sociedad súper inteligente con todos estos desafíos que van a estar en el celular cada vez más y ya hay muchas aplicaciones, necesitamos entenderla, no nos podemos quedar atrás. Tenemos que cambiar el currículo, introducir esto que es nuevo. Se puede.
tal como se pudo hacer con la lectura, y eso un poco nosotros a debatir y ver cómo introducirlo. Y tenemos entonces la gracia hoy día de dos cosas. Uno, una clase real. Dos, nuestros expertos que van a mostrar su experiencia en sus países, cómo esto se está introduciendo. En Japón, Tailandia, Corea y Estados Unidos. Es un poco el plan de hoy día. Con eso los dejo. Entonces muchas gracias. Lo voy a dejar con Daniela aquí con los niños.